Testamento, Jesucristo mismo nos habla que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Amén. Y dice en este pasaje de San Juan, en el capítulo 10, dice la Escritura, en el versículo 22 en adelante se nos habla sobre que los judíos rechazan a Jesús. El que rechaza al Hijo, rechaza al que lo envió. Por eso es importante que nosotros podamos considerar a Jesucristo como nos habla la palabra del Señor, que por Él fueron hechas todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas, nuestra vida también. Amén. Y dice la Escritura aquí que los judíos rechazaron a Jesús. Al rechazar a Jesús, rechazaron el propósito eterno del Padre. Y quiera el Señor que ninguno de nosotros podamos resistir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque estaríamos rechazando la única esperanza de salvación para nuestra vida. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Y dice la Escritura de esta manera: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad,
y muchos creyeron en él allí. Amén. En esta oportunidad Jesús declara que es el Hijo de Dios, y esto realmente produjo una ira en el corazón de todos los religiosos. Pero Jesús, a través del versículo 30, un versículo muy corto, dice: yo y el Padre uno somos. ¡Qué gran verdad! Yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús está dándonos a conocer esa unidad allí existente entre Él y el Padre. Está dando a conocer, porque dice: yo y el Padre uno somos. Había una unidad que estaba allí latente entre Él y el Padre. Ahora, los títulos y los nombres por el cual se llamó Dios el Padre en el Antiguo Testamento también se aplican a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y encontramos en la palabra del Señor una verdad muy clara, que hay un solo Dios y un solo Señor. La Biblia nos declara y nos da a conocer esta verdad tan absoluta y tan grande, que hay un solo Dios y un solo Señor, que nos lleva a entender que Jesucristo es el único Dios verdadero, el único Dios y la vida eterna. Dice allí en Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿A cuántos ha dado entendimiento el Espíritu, el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo? Y sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Todos sabemos. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice al final de este versículo: este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene al verdadero Dios y tiene la vida eterna, la recompensa eterna, la eternidad, la alegría eterna, el gozo eterno. Ya no tendrá esa tristeza de esa separación eterna, de la aflicción eterna, del dolor eterno, porque ahora dice: tiene al Hijo de Dios, el verdadero. Dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. El que cree en mí, dice, no será condenado. Qué bueno es que en esta hora cada uno de nosotros podamos creer con todo nuestro corazón que Jesucristo y el Padre uno es. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vemos por la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ya en el capítulo 1 de Génesis y en el versículo 1 nos habla que Dios, el Padre, es el creador de los cielos y la tierra. En el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Pero también nos declara en el Evangelio de San Juan que Jesucristo es el creador de todas las cosas. En el principio, dice, el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y por Él fueron creadas todas las cosas. Aquí nos está hablando de esa unidad existente entre el Hijo y el Padre, como Jesús lo declaraba. Y al declarar Jesús la divinidad como Hijo de Dios, los judíos procuraban aprender
o apedrear a Jesucristo. No, pero vemos que no era el tiempo, porque Jesús dice, se retira a otro lugar. Cuando los judíos intentaban nuevamente apedrearlo, dice que él se escapa de sus manos. Amén. Pero cuánta verdad es para nosotros el poder con todo nuestro corazón creer que Jesucristo y el Padre uno son. Amén. También nos habla en el Antiguo Testamento que Dios el Padre es la roca de Israel. Pero si vemos en el Nuevo Testamento, se menciona que Jesucristo también es la roca de Israel. Cuando Dios se presenta ante Moisés y le dice, no me creerán, dice, ¿qué debo decir? ¿Quién me envió? Y Dios le dijo, yo soy. Yo soy. Él es el que existe. Él es el principio y el final. Yo soy. Pero vamos a ver también en San Juan, un poquito más en el capítulo 8 de San Juan, de este mismo Evangelio, en el versículo 58. Entonces vemos que los mismos títulos divinos aplicados a Dios el Padre son también aplicables al Hijo, a Jesucristo. Y esto nos habla que Jesucristo también es Dios. Amén. Dice en el versículo 58 de San Juan, dice así, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya existía antes que Dios el Padre se manifestara a Abraham y que Abraham pudiera creerle a Dios y le fuera contado por justicia. Y tenemos a Abraham como el padre de la fe. Pero aquí Jesús está revelándonos que antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya existía. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Se está refiriendo a Jesucristo. Dice, y vimos su gloria. Ahora los judíos no pudieron entender, no pudieron comprender, no pudieron aceptar en su corazón que el Dios eterno se hizo carne, vino y anduvo entre nosotros y vimos su gloria. Pero cada uno de nosotros en esta noche, el propósito de la palabra es que podamos nosotros llevar con mucha seguridad en nuestros corazones que al creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos creyendo en la obra de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Dice también en el Antiguo Testamento, se menciona a Dios el Padre como el pastor de su pueblo. Y sabemos allí en el capítulo 10 de San Juan, en este mismo Evangelio, en el versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Aquí Jesucristo se está mencionando tal cual con los mismos nombres divinos, los mismos títulos y los mismos nombres por el cual se llamaba Dios el Padre en el Antiguo Testamento. También se aplican ahora en el Nuevo Testamento a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos amar a Jesucristo, podamos obedecer a Jesucristo, porque el que obedece a Jesús está obedeciendo al Padre que lo envió. Amén. Porque Él dice, nada de lo que he hablado lo he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me lo ha dado, me lo ha revelado para que darlo a conocer. Amén. Entonces vemos también
que en el Antiguo Testamento se menciona a Dios el Padre como el Rey de Gloria. Ahora Jesucristo también se menciona como el Rey de Gloria. Y allí en 1 Corintios capítulo 2, en el Nuevo Testamento, se nos dice a través de la palabra, 1 Corintios capítulo 2, qué bueno es que nosotros podamos apreciar y podamos atesorar, podamos recibir en nuestros corazones esa declaración de Jesús que los judíos, los religiosos no pudieron comprender, no pudieron asimilar, no pudieron aceptar, no tuvieron la fe suficiente en sus corazones para creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por lo cual intentaban deshacerse y decían: ¿hasta cuándo has de perturbar nuestra alma? Pero Jesús vino para darnos paz. Vino para que nosotros podamos tener seguridad. Amén. Y dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Refiriéndose a Cristo, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ellos creían que estaban quitando a un hombre que les estaba perturbando sus almas, pero estaban crucificando a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios. Y dice la Escritura también, refiriéndose al Padre, que el trono de Dios, el Padre, es para siempre. Encontramos también en Hebreos, allí en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, que nos dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de eternidad es el cetro de tu trono. Está refiriéndose que el trono de Jesucristo es eterno, es para siempre. Isaías hablaba de que un niño nos es dado. Su reino iba a ser eterno. Lo dilatado de su imperio, dice, no iba a tener límites. Pero aquí está diciendo que el trono de Jesucristo también es para siempre. Amén. Por lo cual también nos habla que Dios el Padre es inmutable, no cambia. Y Jesucristo nos habla también que Él no cambia. El versículo 10 de este capítulo dice: y tú, oh Señor, Hebreos 1:10, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y tú, oh Señor, en el principio, Jesucristo, Cristo como el creador de todas las cosas, nos está hablando que Jesucristo no cambia. En el principio, ya Él, dice, fundó la tierra. Él es el mismo, dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nuevamente vemos que Jesucristo no cambia. El Dios, el Padre, es inmutable, no cambia. Él es, yo soy, por siempre. Antes de mí no existió otro. Después de mí no hay otro más. Dice: yo soy el alfa y la omega. Jesucristo también dice: yo soy el alfa y la omega. Amén. Así que qué bueno es que nosotros podamos en esta noche, con todo nuestro corazón, abrazar la palabra de Dios
y podamos llevar en nuestras vidas que al creer en Jesucristo estamos creyendo en la obra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Él sigue siendo la roca eterna. Yo soy, Él es el creador, Él es el pastor de su rebaño, de su pueblo, es el Rey de gloria. Su trono es para siempre, dice la Escritura. También sabemos que en el libro de Isaías vio al Rey Jehová de los ejércitos, pero en el Evangelio de San Juan, quisiera que podamos también leer en esta noche, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 41, nos habla. Versículo 41 del capítulo 12 de San Juan, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí nos habla que Juan, ¿no?, el discípulo de Jesús, está hablando de que Isaías, cuando dijo que vio al Rey Jehová de los ejércitos, estaba refiriéndose, dice, cuando vio su gloria y habló acerca de él, ¿no? Qué tremendo que aún Isaías dio testimonio de que Jesucristo es el Rey y es Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús, así nos habla. Dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. El profeta Isaías ya estaba anunciando la gloria de Jesucristo muchos años antes de que él naciera. Se estaba refiriendo a Jesucristo, como también se refería al Mesías sufriente, al Salvador herido, que iba a dar su vida por toda la humanidad. Así también hablaba de la gloria de Jesucristo. Dice la Escritura que el Padre es la piedra para tropezar y tropezadero para caer. Pero nos habla también en Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús, ya en el capítulo 1, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, refiriéndose a Jesucristo. ¿Cuántos, dice, encuentran en Jesús esa piedra de tropiezo y esa roca que hace caer? Pero en esta noche la palabra viene no para que nosotros encontremos un obstáculo para creer en Dios, sino para todo lo contrario, para que nuestra fe se aferre, crezca, se afirme, se fortalezca en la palabra que Jesús nos ha dado, en el mensaje que Jesús nos ha dejado, que el que viene a Él, dice, Él no lo echará fuera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todo aquel, dice, que cree en Dios, será hecho, cree en Jesucristo, será hecho hijo de Dios. Y como hijo también será heredero del reino de los cielos. Amén. También nos habla que el Padre es luz. Allí nos habla Jesús que Dios es luz. Amén. Pero nos habla también que Jesucristo es la luz de este mundo. Vemos cómo los títulos y los nombres con el cual el Padre se presentaba o le era llamado en el Antiguo Testamento, también se aplican a Jesucristo, su Hijo. Por lo cual, qué bueno es que nosotros podamos considerar a Jesucristo, su palabra. Nos habla en el Antiguo Testamento que Dios el Padre es el juez, pero también nos habla que ahora Jesucristo es el juez. Él es el que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos, a los que han creído, a los que han rechazado el mensaje de salvación. Jesucristo será el juez. Por lo cual, ¿cuánto debemos nosotros rendir nuestra vida? Dice allí en San Juan, capítulo 5, del Evangelio de San Juan,
capítulo 5, versículo 22. La Escritura nos habla y nos enseña para que nosotros podamos ampararnos bajo esa gracia, bajo esa misericordia que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Dice en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Capítulo 5 de San Juan, versículo 22. Ya dice el Padre, a nadie juzga. Cuán triste es la realidad de aquella persona que desprecia la sangre de Jesucristo, porque ya no habrá otro sacrificio para tal persona. Pero en esta noche el propósito de Dios es que nosotros podamos aferrarnos a Él. Dice la Escritura que Él es el único Salvador, nuestro Padre en el Antiguo Testamento. Dios el Padre era el único Salvador de su pueblo, pero ahora Jesucristo, dice, es el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nos habla el libro de Hechos. También Dios el Padre era el Rey de Israel, pero ahora Jesucristo es el Rey de Israel, de ese pueblo escogido, de esa nación santa. Dice, pueblo adquirido, que ha sido comprado por medio, dice, no por plata ni por oro, sino que cada uno de nosotros hemos sido comprados por medio de la sangre del Cordero de Dios. Pero Él sigue siendo el Rey de su pueblo. Y nos habla también que Jesucristo es el primero y el último. Él es el único Señor. Dice allí, ante Él se doblarán todas las rodillas de los que están en el cielo, de los que están en la tierra. ¿Cuántos están en la tierra? Todos nosotros. Dice, un día todos doblarán sus rodillas. Quizás hoy nos cueste humillarnos y doblar nuestras rodillas ante el Rey de Reyes, ante el Salvador del mundo, ante la única esperanza de vida eterna. Pero un día, dice, los poderosos, dice, se inclinarán. Los reyes se inclinarán ante el Salvador del mundo. Pero en esta noche, Dios quiere que nuestros corazones, al reconocerle a Él como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el juez, como la roca, como el Rey de Reyes, como el que reina por los siglos de los siglos, el que ha prometido un día regresar, que podamos también nosotros rendir nuestra vida ante Él, en el nombre de Jesús. Él es el único Señor, es el único Redentor, según en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Redentor. Nos habla que el Padre, Dios el Padre, vendrá con fuego, pero Jesucristo también nos habla que vendrá con fuego. Y dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9, y esto es algo que a veces no nos agrada, pero es la palabra de Dios y nos habla que de esta manera Jesucristo un día se presentará y vendrá con fuego. Dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Y dice así, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Y dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No será por un tiempo, no será por un periodo, es pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros afirmar nuestra fe
en Jesucristo, porque Él sigue siendo el verdadero Dios, Jesucristo, aquel que es bendito por los siglos de los siglos. En esta hora quisiera que podamos inclinar nuestro rostro después de poder entender que Jesús mismo nos revela que Él y el Padre, dice, somos uno. Yo y el Padre somos uno. Él nos habla de esa unidad entre Él y el Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El que rechaza la palabra de verdad, la palabra que fue enviada a través de Jesucristo, que nos habla de la necesidad de reconocer que necesitamos un Salvador, que necesitamos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. El salmista decía: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque a ti he clamado desde lo más profundo de mi alma. No era solamente de labios, sino de lo profundo de su corazón. En esta noche yo quisiera que podamos orar a Dios. Es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos decirle a Dios. Y te invito a que puedas inclinar tu rostro, así como la palabra del Señor nos habla, que tanto los títulos y los nombres aplicados a Jesucristo no solo confirman que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, sino también prueban esa armonía única entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Él sigue siendo el Creador, Él sigue siendo la roca, el yo soy, el pastor de su pueblo, el Rey de gloria, su trono que es para siempre. Él es inmutable. Así nos habla la Escritura. Él es la luz, el juez, el único Salvador, el Rey de Israel. Él es el primero y el último, único, nuestro único Señor. Por lo cual en esta hora queremos orar a ti, Señor. Queremos inclinar nuestros corazones. Los judíos, los religiosos, no pudieron aceptar cuando Él decía: yo y el Padre uno somos. Cuando Él habló de esa unidad existente entre Él, entre el Hijo de Dios y el Padre, ellos se enardecieron en sus corazones y buscaron piedras para apedrearle. Jesús estaba hablando la verdad. Y en esta noche también el Señor nos ha hablado la verdad. Pero está en nosotros en esta hora que podamos reconocer y podamos decirle: Señor, creemos que tú has venido de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Pueda juzgar. Un día nuestras vidas estarán delante de Él. Y en esta noche Dios nos ha hablado, Jesucristo nos ha hablado, para que nosotros podamos llevar en nuestros corazones esta gran verdad, que el Hijo y el Padre uno son, que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. Y estamos en Él, en el verdadero Dios, en la verdadera esperanza de vida eterna. Por lo cual en esta hora quisiéramos dar gracias a Dios, porque Él es el buen pastor y dice que ninguna de sus ovejas serán arrebatadas de su mano, porque el Padre que se las ha dado es más poderoso que todos, y nadie podrá arrebatar un corazón, una vida que recibe la palabra de Dios y que cree y que reconoce que necesita de Él. En esta noche no dejes
pasar esta oportunidad. Quizás muchos pensamientos puedan venir a ti, pero la palabra de Dios nos anima a creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que nos comprueba esa unidad entre todo lo que Dios el Padre habló en el Antiguo Testamento y que se confirma en el Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios, con el Evangelio que fue predicado por los apóstoles, los discípulos del Señor, y que hoy ha llegado a nuestros corazones. Por lo cual, en el nombre de Jesús, Señor, creemos que toda la Escritura ha sido inspirada por ti. En esta hora, ayúdanos para que podamos creer que aún tú nos hablas, que necesitamos arrepentirnos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así como el salmista decía, ten piedad de mí, oh Dios, así también en esta hora podamos ampararnos bajo esa bendición, esa libertad, esa salvación que tenemos a través de Jesucristo. En el nombre de Jesús, nosotros te recibimos, Señor. Te recibimos la palabra de verdad, la atesoramos en nuestros corazones, queremos seguir proclamándola diariamente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Queremos también en esta hora seguir orando a ti por las distintas necesidades, las familias, Señor, que han hecho llegar su pedido de oración. Tú conoces cada una de las realidades que están enfrentando, Señor, cada una de las personas que han hecho llegar su pedido de oración. Nosotros, Señor, queremos rogarte por cada una de ellas, conforme a la necesidad que puedan estar pasando, ya sea física, Señor, de salud, ya sea espiritual. Allí sea tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, obra con poder, disipa todo mal. Tu palabra dice que si clamamos a ti, tú nos responderías. Nosotros en esta hora, Señor, oramos porque creemos que tú sigues siendo el mismo como tu palabra nos enseña y que tienes poder para sanar, para restaurar, para dar vida, para traer salud, para obrar en cada una de las personas que han hecho llegar su pedido de oración. En el nombre de Jesús, también, Señor, por aquellas personas que han podido ver tu mano poderosa extendida sobre sus vidas, sobre su familia, y que hay gratitud en sus corazones. También, Señor, en el nombre de Jesús, queremos rogarte a ti, para que la bendición tuya nos dé diariamente ese corazón dispuesto y agradecido a ti por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.